Buenos días, gracias a todos por estar en esta sesión del día de hoy. Me presento, mi nombre es Ana Laura Chalico, soy director comercial de la empresa TOSA y nosotros nos encargamos básicamente de compartir información de forma segura en un mundo sin fronteras. Y bueno, agradezco la invitación de la Cámara para compartir con ustedes algunos hechos y algunas tendencias que tienen que ver con las pymes, que básicamente son las empresas que nos interesan en este momento, y lo que tiene que ver con el tema que se llama ciberresiliencia para las pymes. Eh, la ciberresiliencia para las pymes es un tema de importancia en estos momentos y quiero iniciar dando una pequeña introducción. Primero, platicarles de que estamos en octubre. Octubre es el mes de la concientización en ciberseguridad de manera mundial y no es una excepción el país en este caso. Y en el tema de las MIPYMES mexicanas, como ustedes saben, son el motor de nuestra economía, generan más del 50% de los ingresos y emplean a 27 millones de personas, que representan casi el 70% del total de personas que trabajan en el sector empresarial y que, bueno, están registradas según datos del Gobierno de México al 26 de junio de 2024. Ya estamos en octubre, pero esos son los datos que tenemos más actualizados. Y al hablar de una serie de retos que hay en el ciberespacio es donde compartimos información a través de medios digitales. A ellas, las empresas mexicanas, pymes, se encuentran expuestas a una serie de amenazas y se necesitan tanto metodologías como herramientas para enfrentarlas, pero en las pymes pues tenemos una serie de retos más grandes que enfrentar, que normalmente se asocian al tamaño de la empresa, al número de colaboradores que se pueden dedicar a estas labores y al presupuesto, evidentemente, ¿no? Las MIPYMES mexicanas estamos más preocupadas por ver cómo pagamos la nómina, cómo le pagamos al Seguro Social, cómo declaramos al SAT, cómo va la competencia, cómo ofrecemos un producto que pueda ser más competitivo, la renta, los colaboradores, etcétera. Y a veces estas cuestiones de protegernos de amenazas cibernéticas las vemos un poco lejanas porque pensamos que no somos una empresa importante, no somos una empresa grande, no somos a lo mejor un objetivo para estos atacantes y pues podemos pensar que eso lo podemos dejar por un lado sin protegerlo, sin hacer inversión tanto en recursos materiales como en personas que se dediquen a proteger este tema. Y no es exactamente así, no es exactamente cierto. Entonces, aquí tomé un proverbio de Sun Tzu, del arte de la guerra, que dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, pues no debes de temer el resultado de 100 batallas. Lo que quiere decir es que pues tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando para poder tener estrategias de cómo podemos defendernos, mitigarlos, eliminarlo o ver si este riesgo se lo podemos pasar a alguien más. Entonces, estamos ante el desafío de compartir información. ¿Qué es lo que compartimos normalmente? Pues compartimos listas de precios, compartimos nuestras bases de datos de clientes, compartimos expedientes médicos, compartimos rutas de transporte si somos una empresa que se dedica a la logística, el inventario de la mercancía que tenemos, cuánta está en tránsito, cuánta tengo en el almacén, cuánta puedo vender. ¿Y a través de qué medios los compartimos? Bueno, pues ahora lo compartimos a través de aplicaciones web, casi todas tenemos algún tipo de asociación con aplicaciones que a través de un navegador entramos, puede ser a través de Chrome, a través de Edge, a través de cualquier navegador entramos a compartir a través de esas aplicaciones web datos de nuestra empresa, ¿no? Lo compartimos a través de redes sociales. Muchas MIPYMES mexicanas venden a través de el Facebook, a través del market, venden a través de, inclusive anunciarse a través de TikTok, de Instagram, de otras redes sociales, de X, etcétera, ¿no? Y cada vez es más socorrido el esquema de a través de la mensajería, el WhatsApp o el Telegram, inclusive hacer promociones directas, hacer ventas, tener un pequeño bot que se le llama un robot que contesta nuestras promociones y a través de esa mensajería instantánea estar vendiendo o estar haciendo transacciones con nuestras empresas a través de correo electrónico, que sigue siendo el medio más utilizado.
y por herramientas de colaboración como la que estamos ahorita, a través de Zoom, a través de Teams, a través de Meet, compartimos, hacemos una reunión con clientes o con prospectos o hacemos alguna promoción y a través de este medio podemos compartir información por el chat de la mensajería inclusive, ¿no? ¿Y a quiénes le mandamos esta información que compartimos por todos estos medios? Bueno, pues se la mandamos a clientes, se la mandamos a colaboradores, se la mandamos a nuestros proveedores, al público en general e inclusive a las autoridades, ¿no? Vía correo electrónico hacemos una serie de cosas con las autoridades o entramos a la aplicación del SAT o entramos a la aplicación del Seguro Social y damos de alta nuestras obligaciones fiscales y las pagamos. Así que, pues, cualquier MIPYME mexicana que está registrada, pues tiene que compartir información a través de medios digitales. Y bueno, pues todo eso, ¿por qué nos afecta a nosotros? Decíamos. Bueno, hay una serie de características en México, según un informe reciente de Google. Google tuvo su evento en México en agosto, en septiembre realmente, y en ese informe la gente de Google en México dio una serie de estadísticas que creo que nos podrían interesar para saber si estamos dentro de este universo que puede tener riesgo, ¿no? Entonces dice que más del 77% de todos los ciberataques son orquestados por gobiernos extranjeros. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que normalmente China, Corea del Norte y Rusia están detrás de muchos de estos ataques. Como sabemos, nosotros estamos dentro del bloque occidental y estos otros países están dentro del bloque oriental. Entonces, tienen muchísima gente dedicada básicamente a estar buscando cómo atacar a una serie de empresas, ¿no? Y no necesariamente nada más atacan a las grandes compañías, los bancos, las empresas de gobierno, las empresas famosas, sino que básicamente lanzan los ataques de manera masiva y ver quién puede ser la primera víctima, ¿no? Entonces, China es normalmente el responsable de la mayoría de los ataques, con más del 33% de estos ataques, ¿no? Y están, sí, dirigidos principalmente a instituciones de gobierno y a instituciones educativas. ¿Por qué? Pues porque al final, ¿cuál es lo que quiere hacer un atacante? Como en la vida real, que vamos por la calle y alguien nos asalta, al final, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pues nos quiere robar nuestro dinero, nuestras pertenencias, ¿no? Y sobre eso, pues quiere hacer a lo mejor, en algunos casos, algún tipo de estafa o algún tipo de suplantación de identidad. Estamos preocupados cuando vamos por la calle y alguien nos roba. Lo que todo el mundo dice es, bueno, pues el dinero como quiera se va, pero todas mis identificaciones, pues son para empezar difíciles de obtener de nuevo, por un lado, y por el otro lado, en muchas de ellas vienen nuestros datos personales como nuestra dirección, y eso nos preocupa que algún ladrón pueda llegar a nuestra casa, inclusive, y ahí hacernos daño. Más o menos lo mismo sucede en este ambiente digital. Al final, lo que estamos exponiendo son datos que pueden ser personales y confidenciales, que alguien quiere robar y que nos quieren extorsionar. Al final, lo que quiere cada uno de estos atacantes es obtener ganancias financieras. Entonces, a ellos no les interesa si a lo mejor pueden hackear al Banco de México o pueden hackear a alguna empresa pequeña. Al final, lo que ellos quieren es pedir dinero, ¿no? Entonces, puede ser que alguien le dé dinero o puede ser que alguien no les dé dinero, pero muchos de estos ataques tienen ese fin, ¿no? Al final, ellos lo que quieren es causar daño. México, como la 12ª economía mundial, se ha convertido en un blanco atractivo y en los últimos años, debido al nearshoring después de la pandemia, pues somos un blanco más atractivo por nuestra cercanía con Estados Unidos. Y al final estos ataques buscan infiltrarse en todas estas infraestructuras críticas. Corea del Norte centra sus esfuerzos en robar fondos y criptomonedas a instituciones financieras mexicanas para que al final financien operaciones. La tasa de ciberataques en México ha crecido 40% año tras año y esa tendencia no parece que se vaya a detener. Así que para el año que entra vamos a tener un 40% más de ataques. Lo que quiere decir es que no nada más están atacando a las grandes empresas, sino que van bajando. Primero atacan la punta de la pirámide y van atacando las demás empresas hacia abajo hasta que lleguen a las MIPYMES. Y nosotros, pues tenemos menos elementos para defendernos o menos a la mejor forma de decir, bueno, si a la mejor a Bancoppel o a Coppel, que hace poco en esta reunión de Google que les platico, el CIO, que es el director de tecnología de Google, reconoció que habían sido hackeados y que les había tomado 3 meses recuperar el funcionamiento normal de los sistemas. Y todo gracias a Google.
Pero pues bueno, dice uno, Coppel pues tiene dinero para 3 meses pagarle a alguien que recupere y debe de tener también sus respaldos en algunos otros lados y muchos empleados y muchas herramientas de software dedicadas a recuperar su información. En las MIPIMES esto no sucede. Por eso debemos de tener muchísimo más cuidado en cómo salvaguardamos nuestros bienes. Y nuestros bienes en este caso son los activos de información. Así que el ransomware en México, como les platicaba, es una de las mayores amenazas. Ocupamos el segundo lugar en Latinoamérica en ser blanco de estos ataques detrás de Brasil. Y Brasil es un país, perdón, creo que hay un micrófono por ahí abierto. Gabriela Sarmiento, me parece. Si nos ayudas cerrando tu micrófono, gracias. Decía yo que hay grupos específicamente ya con nombre organizados, Lockbit y Black Cat, que operan utilizando el ransomware, que al final el ransomware sigue siendo esta misma forma de extorsionar o de pedir un rescate a través de algo que tienen secuestrado. Y regreso al ejemplo de la vida real, cuando se secuestran personas, lo que hacen los atacantes o los delincuentes es pedir un rescate. Y el hecho de pagar o no pagar el rescate no nos asegura que la persona nos la puedan liberar, que nos la liberen sin hacerle daño físicamente, o que al final de todos modos se pague el rescate y la persona aparezca muerta. Lo mismo sucede con la información. El hecho de que alguien robe nuestra información y nos comunique un hacker que ha robado la información, que nuestra información se encuentra encriptada. ¿Qué quiere decir encriptada? Que no tengo acceso a la información, no tengo forma de utilizar esa información. Y que para liberar esa información, para quitarle ese candado que es la encriptación, nos están pidiendo una cantidad de dinero. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que si es un hacker honesto y le pagamos, pues nos libere la información y la podamos seguir utilizando. O puede pasar que paguemos el rescate y no nos liberen nada de información y nos quedemos sin operar, lo cual es terrible porque el hecho de que nos secuestren nuestra información, imaginen ustedes su activo más valioso. Si son una empresa de retail que vende a través de una página web y que tiene su tienda sobre la página web y alguien le secuestra o le tira la página web y aparte les encripta su información, eso quiere decir que están fuera del negocio. ¿Cuánto tiempo pueden durar sin estar vendiendo en línea? Y ahí es donde uno debe de poder cuantificar como dueño de una pyme, decir, pues voy a perder 100 millones o no puedo estar fuera de línea más de 2 días porque entonces quedo fuera del negocio, voy a tener deuda con mis proveedores, con mis clientes, con mis colaboradores porque no les voy a poder pagar. ¿Y eso cuánto vale? Vale 10, vale 100 millones de pesos. Entonces, una parte de esa pérdida es lo que yo puedo invertir en proteger esa información. Y no quiere decir que esté después de proteger la información y comprar software o dedicar personal o contratar a una empresa que me pueda ayudar a proteger esa información, voy a estar 100% seguro. No, lo que quiere decir es que tengo menos posibilidades, primero de ser atacado y después de que si sucede un ataque, puedo recuperarme de forma rápida. El hecho de proteger nuestra información es un poco como los seguros de vida, los seguros de automóvil y los seguros de gastos médicos mayores. Podemos pagarlos toda la vida y nunca utilizarlos, pero fue una inversión, porque el día que sucede un accidente automovilístico o tenemos una enfermedad grave, el hecho de tener un seguro nos ayuda básicamente a pasar por ese trance y decir y estar protegidos, ¿no? Entonces, en promedio, las empresas que están afectadas tardan hasta 21 días en recuperarse de los ataques, lo que pues nos da una importancia de lo que es el término resiliencia digital. Y aquí entramos al término. ¿Qué significa ciberresiliencia? Bueno, hay muchísimas definiciones y yo quise entrar a una definición del doctor Arturo García Hernández, que es el CISO, es el director de protección de información del Banco de México, que publicó un libro que se llama Cyber México, que es resiliencia en el ciberespacio. Y lo que quiere decir una ciberresiliencia es la capacidad de anticiparnos, soportar y recuperarnos, ya sea parcial o totalmente ante un ciberataque, con el fin de proveer continuamente bienes y servicios hasta adaptarnos, que yo creo que es el término importante, bajo condiciones diferentes al estado inicial, alcanzando un nuevo equilibrio. La resiliencia sin cyber significa en el tema de materiales, por ejemplo, materiales que se utilizan para la construcción, que el material sufre alguna deformación y se puede recuperar y quedar igual, ¿no? Eso significa resiliencia, pero cyber resiliencia significa no nada más
que vamos a sufrir un ataque y vamos a quedar igual, porque eso no es cierto, ¿no? Cuando nos sucede algún incidente en nuestra vida real, por ejemplo, las personas que hayan sufrido algo, por ejemplo, ahorita que van las inundaciones, algún incendio o los terremotos que han sucedido, y sobrevives a ese incidente y te pasó algo, pues no te quedas igual. Al final esa experiencia te cambia y te permite adaptarte a un nuevo entorno donde entiendes que esto puede volver a suceder. La gente en Acapulco es prueba de ello, ¿no? Le sucedió una vez en este último huracán y les volvió a suceder después que seguía lloviendo. Entonces, ellos ya no van a estar igual. La gente que perdió su hogar, la gente que se inundó su casa, ellos ya no están igual. Entonces, tienen que adaptarse a un nuevo entorno, a un nuevo Acapulco y a la posibilidad de que esto puede volver a suceder. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar para esta nueva realidad, para este nuevo Acapulco? Lo mismo sucede cuando tenemos un ataque de cyber, ¿no? Lo que quiere decir que si un hacker nos secuestra la información, que si tenemos un virus que destruyó nuestro sistema, que si nuestra información quedó dañada, etcétera, ¿qué voy a hacer? Tengo que tener herramientas para anticiparme a que ese escenario puede suceder. Y cuando suceda, ¿qué voy a hacer yo, no? Y aparte de lo que vaya yo a hacer, tengo que adaptarme al nuevo entorno. Como les decía hace un momento en la lámina anterior, lo que nos dicen las investigaciones y las estadísticas del estudio de Google es que los ataques en México han aumentado un 40% cada año y no parece que se vaya a detener. Es decir, la cosa se puede poner peor y no hay por qué asustarnos. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos, ¿no? Es lo mismo que sabemos los que estamos ahorita en Puebla, ¿no? El señor Popocatépetl pues puede ponerse muy intenso a veces con la ceniza y las fumarolas y tenemos que estar preparados y sabemos qué tenemos que hacer. Y en algún momento, no sabemos cuándo y no nos dicen, a lo mejor hasta puede haber una erupción y tenemos que estar conscientes de que eso puede suceder. Lo mismo que un terremoto, puede suceder. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos de estar preparados. Yo que tuve la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de estar en el sismo de 85, les puedo decir que en la Ciudad de México, donde estuve, pues no estábamos preparados, no sabíamos qué teníamos que hacer, inclusive los que no tuvimos ningún daño en ese momento en el sismo, yo estaba por ir a algún lugar y seguimos yendo al mismo lugar, en lugar de haber regresado a un lugar seguro que a lo mejor podía haber sido nuestro hogar. Nos fuimos hacia las zonas de desastre porque no teníamos comunicación y no sabíamos lo que había sucedido. Después del 85 vinieron una serie de reformas, tanto en la parte de construcción como en la parte de protección civil, y empezamos a hacer los simulacros y a tener planes de contingencia y a saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer después de un terremoto y durante el terremoto. Y ahora creo que esa cultura nos ha ayudado a adaptarnos mejor. Después hubo el sismo en 2017 y entonces las personas ya reaccionaron diferente y sabíamos todos lo que teníamos que hacer, o casi todos, ¿no? Y entonces eso disminuyó muchísimo las bajas y las muertes y una serie de cosas que podían haber sucedido. Lo mismo es en este tema con la cyberresiliencia y las pymes. Si nosotros estamos conscientes de que si ahorita nadie nos ha atacado, no nos han robado nuestra información, no nos han hackeado, no hemos tenido un ransomware, no quiere decir que no vaya a suceder. Y además, que debemos de estar preparados. Entonces, como les decía, no es que vamos a evitar el ataque. Hay cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo, vivimos aquí en México en una zona que es sísmica. Entonces, no vamos a evitar que haya un sismo y que haya un terremoto. Eso no va a suceder, sino cómo nos vamos a levantar y con qué planes vamos a ir hacia adelante. Entonces, en este entorno incierto en el que estamos ahorita, la resiliencia digital es el activo más valioso que una empresa puede tener. Y hay varios ejemplos. Hace algunos años, en 2017, una empresa de logística que mueve contenedores grandes, si ustedes han visto contenedores con esta marca que se llama Maersk, en los puertos, en Veracruz, en el tren que vienen los contenedores, ellos tuvieron un ataque muy fuerte en 2017. Se quedaron a ciegas, ¿no? Se ser una red global de logística mundial, de repente tuvieron un ataque y no sabían en los barcos cuántos contenedores iban, a dónde iban, cuáles contenedores habían llegado, cuáles contenedores tenían pendientes, si habían pagado o no habían pagado. Y en lugar de desaparecer como empresa, reconstruyeron esa red global en solamente 10 días, 10 días, que realmente pues es un récord para una empresa tan grande con tantas actividades de manera global.
Y después del ataque, ese ataque después de 2017, en 10 días se levantaron y siguen siendo una empresa de las más importantes y un referente normal, un referente mundial. Entonces, de ellos podemos aprender. Ya les platicaba yo también del caso este de Coppel, que se levantaron después de 3 meses, ¿no? No fueron 10 días, pero fueron 3 meses. Y se supone que pues es una empresa grande que está pues totalmente blindada, que tiene muchas herramientas, que tiene muchísima gente, etcétera. Pero no importa que nada más haya la gente, ¿no? Sino hay una serie de cosas que les vamos a platicar que necesitamos para poder implementar esta resiliencia en las pymes. Entonces, ya vimos que es fundamental para la sobrevivencia de la empresa y hay una serie de políticas, procedimientos, herramientas y cosas que podemos hacer para poder estar prevenidos, ¿no? Es básicamente. ¿Cuál es la primera? Bueno, lo que se ha probado a través del tiempo es que nosotros como personas, pues somos el eslabón más débil. Una empresa muy grande como Coppel o como, por ejemplo, otra empresa que tuvo un ataque que fue Caja Popular Mexicana, que es una empresa muy grande también allá en León, al final se probó que a pesar de todas las herramientas que tenían, de las políticas, de los procedimientos y de la gente dedicada a proteger la información, el tema es que si la gente, todos los colaboradores, algún colaborador no tiene la suficiente capacitación o la suficiente conciencia y formación en estos temas de cómo hacemos decimos, sanidad digital, de tener estos hábitos y esta cultura digital de seguridad. Por ahí entra realmente el atacante, ¿no? El atacante roba credenciales de alguien que a lo mejor no es tan importante, de alguien que a lo mejor no está tan consciente de que puede suceder un ataque y es donde suceden realmente las tragedias, ¿no? Entonces, uno de los principales requisitos para iniciar con este tema de ciberresiliencia es que estemos conscientes de que nos puede pasar y que tengamos formación. La conciencia debe ir un poco más allá. Yo siempre les pongo este ejemplo. Nosotros, la gente que fuma es consciente de que les hace daño y es consciente de que pueden tener cáncer, pero esa conciencia no los mueve a dejar de fumar. Hay mucha gente que está muy consciente. Ustedes ven las fotos que vienen en las cajetillas, que ya no se anuncian los cigarros, que ya no son patrocinadores de los eventos deportivos, pero la gente sigue fumando. Y la pregunta es, ¿por qué sigue fumando la gente? Bueno, pues porque en ellos no ha habido algo que los haga cambiar de comportamiento. ¿Cuándo alguien deja de fumar? Pues cuando se enferma o cuando ve que alguien cercano se enferma y muere. Entonces dice, se me hace que sí, entonces voy a dejar el cigarro porque veo que como que me está limitando en ciertas cosas y veo muy cerca la posibilidad de que me llegue yo a morir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace cambiar. Y entonces se vuelve una cultura en nosotros el tema de fumar, ¿no? De dejar de fumar. Y ahora pues es mal visto que la gente fume en el restaurante, que fume en el trabajo. Y entonces esos comportamientos poco a poco, en gente que a lo mejor no era un fumador completo, pues ha hecho que la gente deje de fumar. Pero hasta que no tienes tú esa cultura de que dices, es que no debo de fumar porque hay sustancias y hace daño y se murió fulano y se murió sutano y mi papá o mi mamá tiene cáncer o tiene EPOC o tiene una serie de cosas, yo no dejo ese hábito, ¿no? Es lo mismo con la cultura de seguridad de información. Debe haber cultura y debe haber políticas de seguridad. Y para eso hay una serie de pláticas que deben de estarse dando y una serie de elementos básicos digitales que debemos de proteger. Y además yo creo que lo más importante es si la gente no siente que eso le afecta a nuestros colaboradores, ellos no toman acción. Pero ahora yo creo que hay esa oportunidad. Toda la gente usa el WhatsApp, toda la gente tiene Facebook, toda la gente tiene Instagram y cada vez más, si ustedes se dan cuenta, a la gente lo están hackeando, les están robando su identidad, están pidiendo dinero a conocidos, a amigos, porque alguien les robó su WhatsApp o les robó su Facebook y están pidiendo dinero o están filtrando fotos, una serie de cosas. Entonces, si esas personas tienen un poco de conciencia y formación dentro de las empresas, pues evidentemente al primero que les va a beneficiar es a ellos. Entonces no les van a robar su tarjeta, no les van a robar su identidad, no van a tener que dar de baja el Facebook. Y si eso hacen con ellos y tienen esa cultura, eso se va a permear a la organización y le va a beneficiar también a la empresa. Y tener políticas de seguridad, políticas que sean claras y concisas cuando los colaboradores entren y utilicen el equipo de la empresa y cuando los colaboradores salgan y los podamos dar de baja, ¿no? El otro tema es evaluar los riesgos, ¿no? ¿Cómo evaluamos el riesgo que tenemos de ser atacados? Bueno, primero identificando, como les decía hace unas láminas, cuál es el activo más importante.
¿Cuáles son los activos críticos de la empresa? ¿Cuáles son los datos que si me roban, yo ya no estoy en el negocio, ¿no? O ya pierdo mucho dinero, o pierdo reputación, o inclusive me puede multar una autoridad por andar divulgando los datos personales de a lo mejor de alguno de mis clientes. El otro tema es, ¿en qué amenazas son en las que yo puedo estar, ser susceptible, ¿no? O sea, ¿cuáles amenazas está expuesta la empresa? Bueno, a lo mejor si estoy, inclusive si tengo equipo de cómputo y estoy en una zona que a lo mejor se inunda y ya vienen estas lluvias que se puede meter el agua a la oficina y que se pueden mojar los equipos y entonces todo lo que tengo ahí se va a echar a perder y ya no va a funcionar. Ese es un riesgo, que es un riesgo físico. Otro riesgo es, ay, estoy en una zona en el Triángulo Rojo donde pueden llegar a lo mejor la gente que está en el narcotráfico y me puede asaltar y se puede llevar la información, se puede llevar mis computadoras o se puede llevar a mis operadores o mis operadores traen teléfonos que tienen la información de la empresa o tabletas, etcétera. Y el otro tema es evaluar las vulnerabilidades, es analizar exhaustivamente los sistemas y las aplicaciones a las que yo tengo acceso para ver cuáles son los puntos débiles. A lo mejor toda la gente entra con un mismo usuario y una misma contraseña. Y si algún día algo malo sucede, no voy a saber quién fue el que efectuó este ataque, ya sea de manera eh, eh, con malicia o de manera accidental o fue engañado porque todo el mundo tiene el mismo usuario y la misma contraseña. Entonces es imposible identificar quién es el que está haciendo. O todo el mundo sabe la contraseña. Es 1, 2, 3, 4, 5, es password, es admin. Y entonces cualquiera puede entrar y robarla. Y esa es la primera contraseña que los atacantes empiezan a utilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin y password. ¿Por qué? Porque son contraseñas que vienen por default dentro de las aplicaciones y los equipos. Y si no las cambiamos y le damos una contraseña a cada quien diferente, no vamos a poder estar protegidos. Entonces, el otro tema es implementar controles de seguridad. Y estos controles de seguridad son un poco de los que les platicaba, contraseñas fuertes y gestiones de accesos, ¿no? Debemos de exigir que las contraseñas primero sean seguras y utilizar herramientas de autenticación que tengan dos factores. Ahora, tanto Microsoft como Google no nos van a pedir un factor adicional. Lo que significa es, yo ya no nada más le voy a dar mi correo y le voy a dar mi contraseña, sino me van a pedir otro factor de autenticación. No nada más quién soy yo, qué tengo y si no, quién soy. Si no, me pueden pedir a lo mejor un biométrico que puede ser mi huella digital para saber si soy yo el que está accediendo y no me robaron la contraseña. Me pueden mandar un mensaje de texto a mi teléfono celular para que yo teclee el código y aseguren que por lo menos es algo que yo tengo. Tengo este celular y soy yo el que está entrando. Entonces, a lo mejor ahí aseguran que pues no nada más me robaron la contraseña, sino que a lo mejor hasta me robaron el teléfono, ¿no? Pero debo de tener una contraseña también que sea suficientemente larga y que sea difícil de que alguien la pueda adivinar, que no sea una de las contraseñas de siempre, ¿no? Y no quiere decir que no me la van a adivinar, pero se van a tardar más tiempo, ¿no? Entonces, los atacantes siempre van por lo más fácil, por la casa que no trae llave, por la ventana que no tiene protección, por la persona que va distraída con su celular en la calle y trae la cartera a la mano, por alguien en el transporte público que no viene cuidando su mochila. Entonces los atacantes van por lo más fácil, tanto los atacantes físicos como los digitales. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Que es una cosa sencilla, la actualización del software, ¿no? Tener software, evidentemente que sea legal, y actualizarlo a la última versión cuando me lo pida la máquina o el dispositivo. ¿Por qué? Porque eso significa que en la mayoría de los casos se hace una actualización, no nada más para poner nuevas funciones, sino para corregir vulnerabilidades, o sea, cosas que ya identificó el fabricante donde pueden ser atacados. Tener una seguridad en la red. Si yo tengo una red o tengo sucursales o tengo gente que accesa de manera remota desde su casa, debo de implementar herramientas como son los firewalls, que son herramientas que me ayudan a evitar que entren correos maliciosos, que entren atacantes muy evidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Proteger esa red, cifrar mis datos, que es otro tema que todos los que tenemos WhatsApp vemos que dice que los mensajes están cifrados de extremo a extremo, lo que significa es que están protegidos por un candado y nadie los puede interceptar y ver lo que estamos diciendo en la conversación entre un extremo y el otro, ¿no? Y el propio WhatsApp tiene forma de que nosotros pongamos el doble factor de autenticación y que limitemos a través de la privacidad cómo queremos que la gente vea o no vea lo que estamos compartiendo. Y hacer unas copias de seguridad que yo he visto a través del tiempo con diferentes clientes, sobre todo pymes, que es lo que más falla, ¿no?
Normalmente no hay respaldo y cuando hay respaldo lo tienen en la misma máquina. O si tienen respaldos, no prueban, no restauran el respaldo para ver si no está dañado, ¿no? A veces tienen respaldos, cuando uno quiere bajar el respaldo por alguna eventualidad, resulta que los respaldos no funcionan o que están dañados, ¿no? Entonces, hay que seguir las mejores prácticas como tener 3 respaldos en diferentes lugares, que es lo que se recomienda, ¿no? El respaldo que se hace de manera diaria, periódica, tener un respaldo lejos en otra instalación donde aparte esté desconectado por si alguien me llega a robar, tenga un respaldo en otro lado que está desconectado y no fue infectado, y un respaldo en el sitio, pero en otro lado, en otro equipo diferente, ¿no? Entonces, 3 respaldos es los que se recomienda para que en caso de cualquier ataque, si yo tomo la política como se toma la política con las autoridades en el mundo físico, es lo primero que nos recomienda la policía y las autoridades cuando alguien es secuestrado. Oye, no pagues el rescate, ¿no? Vamos a negociar, repórtalo a las autoridades. ¿Y qué es lo primero que te dicen los atacantes? No reportes a las autoridades, porque si reportas a las autoridades, matamos a la persona. Y además tienes que pagar el rescate y no decirle a nadie, ¿no? Entonces, ese sigue siendo un tema político, tanto en el tema de la parte física como en el tema de los datos, ¿no? ¿Pagamos o no pagamos rescate? ¿Avisamos o no avisamos a las autoridades, ¿no? ¿Y tenemos autoridades a quien avisar en el caso digital? Pues sí, sí tenemos autoridades. Que las autoridades actúen y que lo resuelvan, pues ese siempre es otro tema, ¿no? No sabemos. Tenemos a la policía cibernética, a la cual le podemos avisar de los delitos y de los intentos de extorsión que tenemos. Y siempre es bueno levantar la denuncia independientemente de que se resuelva o no se resuelva. ¿Por qué? Porque si hay datos, en este caso confidenciales, de personas que nos pueden demandar a través del INAI, que recordemos que está la Ley Federal de Protección de Datos Personales, mientras el INAI no desaparezca, esa ley existe. Si hay datos confidenciales míos que alguna empresa por ahí mandó y que están dispersos, yo puedo demandar y se puede multar a la empresa, porque hay todo un procedimiento para hacer eso. O es lo mismo que cuando nos roban el auto. Nosotros reportamos el auto robado, no tanto porque creamos que el auto nos va a recuperar, sino porque primero lo tenemos asegurado y es lo primero que nos pide el seguro. Levantar el acta para que con esa acta nos amparemos y el seguro pueda empezar a hacer lo que tiene que hacer. Y la segunda es por si ese auto está dentro de un delito o con ese auto cometen un delito, nosotros avisamos que no era ya nuestro auto, alguien nos los había robado y entonces las responsabilidades que lleguen a través del delito que se cometa no vayan a caer sobre nosotros porque nosotros ya avisamos. Lo mismo sucede en el caso de las amenazas y de los robos y del ransomware digital, ¿no? Si nosotros no avisamos a las autoridades, inclusive hay pymes, por ejemplo, las cajas de ahorro, las OFIME, las OFIPOS, la SOFOM, todas ellas tienen obligación de avisar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores si son víctimas de un delito, independientemente de que ellos resuelvan el delito, de que ellos contengan la amenaza, pero una vez que avisan, la comisión pone manos a la obra y tiene que avisarlo a todos, por ejemplo, a los socios de la caja, tienen que estar avisados de que hay un delito. ¿Por qué? Porque pues ellos pertenecen a la caja y tienen que estar avisados. O sea, tenemos esos derechos, inclusive como cuentavientes, por ejemplo, si el banco sufre una vulneración, si alguna de estas instituciones sufre tenemos derecho a saber para que si nuestros datos son filtrados y alguien nos quiere extorsionar, sepamos que no es el banco, sino que es el atacante el que está queriendo hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un plan de respuesta a incidentes, igual que en el mundo físico. ¿Qué va a suceder si tiembla? ¿Qué va a suceder si hay inundación? ¿Qué sucede si hay un fuego? Es lo mismo que tenemos que hacer. Hay que desarrollar un plan detallado que establezca cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Hay que realizar un simulacro para ver si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y capacitar a todas las personas que están dentro de nuestra organización y comunicarlo tanto a mis clientes como a las autoridades, como platicábamos, y también a nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque lo que hay que evitar en este caso del tema que todo el mundo digitalmente sabe lo que está sucediendo, pues es evitar que haya rumores y chismes que puedan afectar nuestra reputación. A lo mejor sí fuimos víctimas de un delito, de un ransomware, pero lo pudimos aislar, pudimos desconectar la máquina, que era máquina de un solo colaborador, y realmente no se vulneró ninguno de nuestros sistemas. Sigue funcionando nuestra nómina, sigue funcionando nuestra página web, siguen funcionando las aplicaciones,
Y entonces, si comunicamos eso de manera transparente, se evita que haya una serie de rumores dentro de las redes sociales y dentro de la empresa que puedan hacer que se afecte la reputación sin necesidad de eso, ¿no? Entonces, la comunicación es totalmente importante. O sea, la gente está consciente de que podemos tener errores o de que podemos tener vulneraciones, porque ha habido muchas vulneraciones, pero lo que la gente aprecia más, o yo apreciaría más, como por ejemplo, socio de una caja, si fuera un cliente o un proveedor de Bancoppel o etcétera, pues que me hubieran avisado y que me dijeran qué era lo que estaba pasando y que lo estaban atendiendo, ¿no? Que quedarme como en el chisme y en la incertidumbre de no saber qué sucede, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que sigue que podemos estar haciendo es, bueno, ya nos atacaron, ya tuvimos un plan de incidentes, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, tengo que ver cómo continúo en el negocio, cómo sigo dando servicio, ¿no? Un plan de continuidad de negocio y un plan de recuperación. Como les decía, para esto es totalmente indispensable que tengamos un respaldo. Independientemente de si vamos o no vamos a negociar, con el atacante y si vamos a saber si nuestro equipo de gente que se dedique a la parte tecnológica puede recuperar nuestra información, yo tengo que ver cómo recupero ese respaldo que tengo en algún otro lado que puede ser de hace unos días, de hace una semana, de un mes, pero que puedo bajarlo y con ese puedo seguir trabajando. Hacer un plan que me permita a la empresa seguir operando en caso de que haya una interrupción. Como les decía, cuando pasó en el mundo físico el tema del temblor, eh, el tema de la inundación o el tema del incendio, yo tengo que ver cómo continúa en el negocio. ¿Tengo algún tratado o algún convenio con alguna otra empresa que me permita irme físicamente a su lugar? ¿O tengo un convenio con algún proveedor de servicios de tecnología que me permita, que me ayude a subir un respaldo de mi página web a otro servidor y a través de él pueda seguir trabajando? Ese tipo de cosas son las que tenemos que estar viendo hacia adelante para ver que sigamos dentro del negocio y sigamos trabajando. Y otro tema muy importante es la colaboración con nuestros proveedores. Eh, a veces nuestros proveedores, por ejemplo, aquí puede haber algunas pymes que puedan ser proveedores de un Tier 1 de Volkswagen o de Audi. Entonces, en Volkswagen y en Audi tienen una cultura muy fuerte con el tema de seguridad informática y tienen inclusive que estar pegados a una serie de estándares como el ISO 27001, como el ISO 31000 de control de riesgos, etcétera. Y entonces ellos tienen que asegurar que ustedes como proveedores al menos cumplan políticas básicas que puedan decir, bueno, pues me está surtiendo algún material o me está surtiendo algún servicio, pero yo sé que este proveedor tiene al menos políticas de seguridad, me puede decir que los datos confidenciales a los cuales tiene acceso de mi empresa o a los cuales yo le mando, por ejemplo, las órdenes de compra o los pedidos de materiales, ellos los mantienen resguardados y los tienen protegidos, ¿no? Entonces, tanto como si nos contratan como proveedor de una empresa más grande, como nosotros contratamos a un proveedor para que nos ayude en nuestra propia empresa, debemos de asegurarnos en nuestros contratos, primero que tengamos un NDA, que es un contrato de confidencialidad, para que no haya pues esa pérdida de información. Y en segundo lugar, que ellos nos comprueben de alguna manera que tienen controles de seguridad básicos como los que mencionamos hace un momento, que nos tengan tranquilos de que lo que nosotros vamos a compartir o que si ellos en algún momento tienen que entrar a nuestro sistema o nosotros al sistema de ellos, estemos seguros que en ese intercambio de información no va a haber pérdida, no va a haber robo o no va a haber algún tipo de que alguien nos pueda meter, por ejemplo, algún virus a nuestro sistema, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer a través de un contrato, ¿no? Y tenemos la manera de utilizar, monitorear a través de herramientas para detectar anomalías y amenazas que puedan venir tanto de ese proveedor como de nosotros hacia alguna empresa más grande, ¿no? Y además, a veces las pymes se detienen mucho porque dicen que es una inversión que es muy costosa. Y puede ser una inversión costosa cuando yo necesito tener un equipo especial para hacer eso. Pero ahora ya hay la posibilidad de hacer todo a través de un esquema de renta que se llama Software as a Service, que es un poco como lo hacemos con Netflix. Yo rentar el servicio de monitoreo y no tengo que tener yo una máquina, no tengo que tener yo un especialista. Entonces la empresa viene y me monitorea. La empresa viene y me capacita sobre ciberseguridad. Y entonces yo le pago una renta porque venga y lo haga una vez cada 6 meses, o en el caso del monitoreo que lo venga y lo haga una vez al mes, o que me haga una cosa que se llama pentesting, que es probar el tema de si hay algún tipo de amenazas, y que venga y que me haga el servicio y me dé un reporte y yo ya haga una serie
acciones para remediar lo que tenga que hacer. Entonces, todo eso lo puedo rentar. No tengo que comprar un equipo, que tener un especialista, que todas esas son inversiones fuertes para una pyme, pero ahora ya tengo la posibilidad de rentarlo, ¿no? Y eso pues son cosas que realmente a nosotros como pymes nos ayuda. Y pues algo que siempre es delicado, ¿no? Al final lo que queremos nosotros recomendarles es que deben de tener un presupuesto adecuado. ¿Qué significa un presupuesto adecuado? Pues lo mencionaba hace un momento, pues depende cuánto pueda perder. Entonces, lo que tengo que cuantificar y tengo que hacer consciente al dueño de la pyme es cuánto vas a perder si dejas de estar fuera de servicio, si dejas de dar servicio a tus clientes, si dejas de vender, si dejas de recibir pedidos, ¿cuánto? Pues 5 millones, 2 millones, 3 millones, y sobre esos millones que vas a perder, entonces hay que dedicar un porcentaje a poder proteger todos esos millones. Y entonces es cuando el director ya no lo va a ver como un gasto. Ah, es que la parte de tecnología es un gasto. Pues no es un gasto, es una inversión. Veámoslo, como les decía al principio, como un seguro. Un seguro de gastos médicos no es un gasto, es una inversión para mi salud en caso de que haya algún problema. Yo no puedo asegurar que aunque esté a lo mejor joven, no puedo asegurar que me pueda dar un cáncer. Yo no puedo asegurar que un día tengo un accidente y necesito una operación de emergencia y bueno, pues si no estoy en el sistema de salud de Dinamarca, pues necesito ir a un hospital privado. Y si no tengo un seguro de gastos médicos mayores, no van a poderme atender. No puedo asegurar que nunca voy a tener un accidente de auto, aunque yo maneje muy bien, pero hay gente que no lo hace. Entonces, si un día alguien me choca, y tenemos un accidente, yo tengo el seguro de auto, pues yo puedo estar tranquila de que la aseguradora se va a hacer cargo y que me va a sacar de ese tema, ¿no? Y es lo mismo con el tema de ciberseguridad. Yo debo de tener esa resiliencia digital que platicamos. Es decir, ahorita a lo mejor nadie me ha atacado y funciona todo muy bien. O a lo mejor tengo pocas operaciones que son automatizadas, pero no, eso no me garantiza que no vaya yo a ser atacado. Y el hecho de que tenga un servicio o por lo menos tenga la capacitación para mi personal y que tengamos esa cultura de ciberseguridad, eso me va a ayudar a que se minimice el riesgo de que pueda ser atacado o de que si soy atacado, tenga pues sí, llega a ser perjudicado. Por ejemplo, nosotros damos cursos que se llaman cursos de phishing, que es mandar correos engañosos. Primero damos una capacitación a la empresa y después mandamos esa campaña de phishing sin avisarle. Y vemos cuántas personas caen en ese phishing y entonces damos un reforzamiento. De manera que la próxima vez que corremos la campaña, pues la idea es que pues casi nadie caiga en ese phishing y que sepan qué hacer cuando vean el correo. Tienen que avisar a cierta persona, no lo deben de abrir, no deben dar clic en la liga, una serie de recomendaciones que son muy básicas. Cómo deben de tener el escritorio limpio, cómo deben de ponerle protección a su pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esas precauciones están puestas y la gente está consciente y tiene esa cultura, pues evidentemente se va a minimizar el tema de que podamos tener ese ataque. Y si tenemos el ataque, pues tenemos un plan de incidentes, sabemos qué tenemos que hacer y a quién tenemos que hacer, y tenemos forma de tener el plan de contingencia para una continuidad de nuestro negocio, ¿no? Entonces, la adaptación, creo que la ciberseguridad pues es un proceso continuo, así como evolucionamos en la parte de software y protección, evolucionan los atacantes, sobre todo ahorita con el tema de inteligencia artificial, así como les decía que hay forma de que yo rente el servicio para que me protejan, también hay forma de que los atacantes tienen algo que se llama ransomware as a service. Tú puedes entrar a la deep web, y rentar un servicio para que se ataque a alguien y pagar una renta para que el ataque lo vayan haciendo estos atacantes que platicamos hace unos momentos. Entonces, pues desafortunadamente en el mundo los avances se van dando conforme se van dando, como los atacantes van avanzando, ¿no? Entonces, el hecho de fomentar no nada más la conciencia, sino la cultura de seguridad nos va a ayudar a todos a tener mejores empresas y a seguir dentro del negocio y a no tener este temor de que cuando nos ataquen, pues vamos a quedarnos fuera y que nuestra reputación pues va a terminar por destruirnos, ¿no? Entonces, debemos de recordar que pues este tema de la ciberresiliencia pues es realmente un viaje y no es un destino, ¿no? No porque lo haga una vez quiere decir que ya quedó todo listo, ¿no? Entonces, lo importante es que las pymes entiendan que la ciberseguridad no es un problema técnico, sino que es una responsabilidad compartida por todos, desde el colaborador que hace la tarea más pequeña hasta el director y el dueño de la empresa.
Y lo que está en juego, pues no nada más la reputación de la empresa, sino la confianza en este ecosistema digital, ¿no? Entonces, si queremos permanecer dentro del negocio y seguir aportando a México y ayudar a que este sector del empresariado, que son las pymes, que tienen más del 60% que veíamos de la gente que es productiva en el país trabajando, y al final las pymes son las que sacan adelante a este país, pues debemos de entrar en este esquema. Y resiliencia pues es igual a adaptación. Entonces, pues yo con eso concluyo. Les doy las gracias por escuchar esta participación y bueno, pues quedo a sus órdenes. Esos son mis teléfonos de contacto y bueno, pues muchas gracias a la Cámara por permitirme platicar sobre este tema. No sé, creo que tenemos un pequeño espacio para preguntas y si no, pues yo les agradezco este momento. Creo que no veo aquí en el chat preguntas. No. No sé si la cámara y Alina tengan alguna indicación. Ah, bueno, aquí me dice, aquí hay una pregunta. Dice Andrés, ¿cómo poder blindar el tema de correos con spam? Ah, bueno, pues eso es realmente tu operador de correo. Si no es Google o no es Microsoft, Google y Microsoft tienen herramientas que ellos ya te permiten detectar a través de sus herramientas el correo de spam y ya no te entra a la bandeja de entrada, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y dice, ¿sabrá el costo, Gabriela Sarmiento, sabrá el costo de la contratación del servicio de ciberseguridad que mencionó? Bueno, mencioné varios servicios. Digo, con mucho gusto aquí están mis datos y mi correo. Si quieren escribirme un correo, con mucho gusto podemos platicar más a detalle de las necesidades de tu empresa y entonces podemos hacer alguna cotización. Como les decía, realmente es un servicio a la medida, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo está tu operación, cuántos colaboradores tienes, cuántos equipos y con mucho gusto ya podemos hacer alguna cotización. Creo que ya. Sí, creo que no tenemos